Continuamos con el tema 2, las revoluciones burguesas. En este caso hablaremos del Imperio Napoleónico y las consecuencias de la Revolución Francesa. Terminamos el vídeo anterior dejando a Napoleón en 1799 nombrado cónsul, que era el consulado órgano colegiado entre tres cónsules. En realidad sabemos que Napoleón acabó siendo el cónsul con mayor poder para acabar finalmente como cónsul vitalicio. En 1804, fijaros, estamos hablando que fue nombrado cónsul en 1799. En 1804 se autoproclamó emperador y comenzó un gobierno despótico, quiere decir autoritario absoluto, en el que consolidó las conquistas de la revolución. ¿Qué ocurría? Que mientras se producían todos los cambios políticos que vimos en el vídeo anterior dentro de Francia, el conflicto con la monarquía europea seguía en marcha, seguía esa guerra con la monarquía europea. Y lo que va a hacer Napoleón es asentar esos territorios que se han ido conquistando por los ejércitos revolucionarios. Dentro de Francia, ¿qué va a hacer Napoleón? Va a aprobar el Código Civil, que es otra constitución. Este va a poner fin a las instituciones del antiguo régimen y va a cambiarlas por otras nuevas. Se abole la servidumbre y los privilegios de los estamentos. Ya, definitivamente, todos los franceses son iguales. Ante la ley, sí. Todos los franceses son iguales ante la ley. También va a proteger la propiedad privada, como esta idea era muy propia de la burguesía de la época. También va a ahondar, va a hacer más profunda la separación entre la Iglesia y el Estado y va a promocionar el matrimonio civil y la educación fuera de la religión, la educación secular. En el exterior, que aquí no se ve, pero porque se ha solapado, en el exterior, hacia 1810, va a crear un imperio. Y como emperador, se va a convertir en dueño de la mayor parte de Europa. Vale, repasamos. Napoleón entra a gobernar siendo militar del ejército revolucionario que va a conseguir muchas victorias para la Francia revolucionaria. Napoleón va a entrar a gobernar como cónsul en 1799. Enseguida neutraliza a los otros dos cónsules y se convierte en cónsul vitalicio, para en 1804 convertirse en emperador de los franceses y asentar la conquista de la revolución. Dentro de Francia crea el Código Civil, que va a poner fin a la institución del antiguo régimen, va a abolir los privilegios de las clases altas, de las clases privilegiadas, va a conseguir la igualdad para todos los ciudadanos, va a proteger la propiedad privada, va a profundizar en la separación entre la Iglesia y el Estado y va a promocionar el matrimonio civil y la educación fuera de la religión, la educación secular. Esto lo va a ir haciendo hasta 1810, que se va a proclamar emperador de toda Europa, por lo que le va a dar poder en toda Europa gracias a sus conquistas. ¿Qué va a quedar fuera de su control? Portugal, Reino Unido y Rusia, ya que Napoleón no pudo con la flota inglesa, ya que como Inglaterra es una isla, Napoleón tuvo muy difícil llegar hasta ella derrotando a las naves inglesas. Hasta 1812 el ejército napoleónico era imparable, pero a partir de esta fecha, en 1812, que para España va a ser una fecha emblemática porque se va a proclamar nuestra primera constitución, pues a partir de este año empieza Napoleón a ser derrotado. Va a ser derrotado en Rusia y en España. De hecho, en España es el primer lugar de toda Europa en el que se derrota a Napoleón. Un año más tarde, en 1813, Napoleón va a ser vencido en la mítica batalla de Leipzig.
en esta batalla estaban reunidas varias potencias europeas y una de las consecuencias de esta batalla es que Napoleón es desterrado a la isla de Elba en 1814. A una isla pequeñita, aislado. Fijaros, hasta 1810 es un emperador que tiene control de casi toda Europa, su ejército es imparable. 2 años más tarde, en 1812, sufre su primera derrota en España, es derrotado en Rusia, y en 1813, la batalla de Leipzig, es derrotado finalmente para ser enviado al destierro en la isla de Elba 1 año más tarde, en 1814. Pero Napoleón no termina aquí, sino que va a lograr escapar de la isla, vuelve a Francia e instaura un nuevo gobierno que se llama el Gobierno de los 100 días. Vuelve a ser enfrentado otra vez y en 1815 va a ser derrotado en la mítica batalla de Waterloo. Muchas veces podemos escuchar la frase hecha de este es tu Waterloo. Quiere decir que este es tu batalla final, es donde te han derrotado de todas. Pues la batalla de Waterloo acabó por derrotar totalmente y sin remisión a Napoleón. Iba a restaurar la monarquía francesa en la persona de Luis XVIII de Borbón. Evidentemente, heredero de Luis XVI, su abuelo. Luis XVIII de Borbón. ¿Qué ocurre? Pues que Francia va a ir conquistando territorios por toda Europa. Y esto supone que por todos los países europeos se van a difundir las ideas revolucionarias. Esto va a ser importante porque porque imponen la idea a los territorios que conquistan. Y además van a aprobar constituciones y se va a imponer el Código Civil que aprueba Napoleón en Francia. Por tanto, la mayor parte de los países europeos van a vivir en sus propios territorios la implantación de las ideas liberales y de la idea de la ilustración y de las ideas liberales. Disculpa. Una vez que Napoleón ya ha sido derrotado en Waterloo definitivamente, se ha exiliado a Santa Helena, en una isla diminuta donde solo hay un castillo, donde va a fallecer, podemos hablar de las consecuencias que va a traer la Revolución Francesa y el Imperio de Napoleón, que la podemos dividir en 3 bloques. Consecuencias políticas, que serían las primeras, las más importantes, consecuencias sociales y económicas. Las consecuencias políticas va a ser la aprobación de constituciones en los distintos territorios que van a conquistar los ejércitos revolucionarios. ¿Por qué? Porque es importante que en los distintos territorios se aprueben constituciones. Porque en Europa, a partir de este momento, se va a asentar el concepto de la soberanía nacional. Ya explicamos lo que era al hablar de la Ilustración. ¿Os acordáis? La soberanía nacional es que el poder reside en el pueblo, que cede a sus gobernantes, claro, pero el poder es del pueblo realmente. Y otro concepto importantísimo es la separación de poderes. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se reparten para evitar gobiernos dictatoriales. Hay ideas que van a ser ya inseparables del concepto de Europa, como es la igualdad, libertad y fraternidad. Estas ideas que van a inspirar las revoluciones de la Revolución Francesa, la independencia de las colonias de Estados Unidos, de las colonias españolas que también se están independizando en este momento. También surgen o se asientan las ideas de democracia real, libertad de prensa, de agrupación y de participación política. La democracia real es la participación mediante el voto. El sufragio censitario no es real. El sufragio universal es lo que se va a pedir. La libertad de prensa, que la prensa no esté controlada por los poderes, que puedan expresar su opinión libremente, que las personas se puedan reunir como quieran, libertad de agrupación, que se pueda uno afiliar al partido político que desee, de participación política, que pueda ir a votar, que pueda entrar a formar parte de un partido. Y también apareció la idea del nacionalismo. Esto va a ser importante y lo vamos a estudiar en el próximo tema. Esto dentro de la idea política.
estas ideas políticas nos van a llevar a unas ideas sociales, a unas consecuencias y unos cambios sociales. Primero, hablamos del fin del orden feudal. El feudalismo, tan asentado hasta el antiguo régimen, hasta el siglo XVIII, va a acabar aquí. La Revolución Francesa supone el final del orden feudal, de la Edad Media como tal. Por tanto, los privilegios de algunos grupos se van a eliminar. Todos los ciudadanos de cada país, de cada reino, son iguales ante la ley. Y muy importante es la Declaración de Derechos Humanos y del Ciudadano, que asienta las bases de los derechos humanos que disfrutamos hoy en día en Europa. Y de las consecuencias políticas y sociales nos encontramos unas consecuencias económicas. Se va a reformar la agricultura. La agricultura en la que se asentaba el antiguo régimen se reforma, se tecnifica, se mejora y aparece un campesinado clase media. Eso quiere decir que tiene la posesión de las tierras, que las ha comprado, las han expropiado y se las ha quedado, sea como fuere. El campesinado se ha hecho con tierra y ya se considera clase media, porque es terrateniente. Y también la Revolución Francesa va a traer la protección de la propiedad privada, tal como la disfrutamos hoy en día. Esta protección de la propiedad privada da pie a que se comience una industrialización del continente europeo, que ya había sido iniciada en Inglaterra y que se va a expandir por Europa a partir de estos derechos más desarrollados de protección de la propiedad privada. Y hasta aquí las consecuencias de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. Veamos las dudas en clase. Adiós.